Supongamos que se celebra una sesión de créditos. ¿Sí? Se transmite un crédito, se paga un precio en dinero. Vamos a suponer que el precio es pagadero en 3 cuotas. La primera con la sesión y otras 2 mensuales que le siguen. Se hace la sesión, pero cuando tiene que pagar la segunda cuota, el escenario no paga. Supongamos mora automática. ¿Tiene derecho a resolver el contrato del cedente? Por supuesto, le puede pedir que cumpla, le puede pedir que le pague el precio, la segunda cuota en este caso, pero ¿tiene derecho a resolver el contrato por incumplimiento? Si esto fuera una compraventa, no habría ninguna duda de que sí. No habría ninguna duda de que sí podría hacerlo. Vamos a asumir que tiene suficiente entidad la falta de pago de esta cuota, ¿no? Y podría resolver por incumplimiento. Pero siendo una sesión, ¿se puede o no? Pareciera también que evidentemente sí. Sin embargo, la situación no es tan clara. Y ahora la voy a examinar. Con ocasión del tema de la facultad resolutoria legal. Porque hasta acá venimos hablando de la resolución por incumplimiento en general. Llegó la hora de que empecemos a especificar un poco la cuestión. Hoy, con este video, comienzo el análisis de una de las especies más importantes dentro de la facultad resolutoria legal, que es la facultad resolutoria, que es la facultad resolutoria legal o implícita. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. La resolución por incumplimiento, esa facultad por la cual un contratante ante el incumplimiento del otro le puede poner fin al contrato de manera unilateral, puede nacer, por supuesto, de un pacto, el llamado pacto comisorio o, como le dice la ley, pacto comisorio expreso. Se pacta, se podrá pactar ante qué incumplimientos, qué efectos tendrá, etc. Pero hay un pacto. Pero aún suponiendo que no se haya incluido un pacto comisorio, es muy probable que ante el incumplimiento de un contrato, el contratante no incumplidor lo pueda resolver igual. ¿Por qué? Porque la ley lo dispone. ¿En dónde? En el artículo 1087 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. En los contratos bilaterales, la cláusula resolutoria es implícita. En los contratos bilaterales, la cláusula resolutoria es implícita. Primero, lo de implícita. Lo de implícita es una historia larga y, en definitiva, es una forma rebuscada de decir que supletoriamente la ley dispone que en los contratos bilaterales se puede resolver por incumplimiento. Salvo que las partes pacten algo, lo excluyan, se puede, como toda norma supletoria. Acá le pusieron implícita. Bueno, ok. Por eso se la conoce también como facultad resolutoria implícita o cláusula resolutoria implícita, peor todavía, pero bueno, yo lo voy a llamar facultad resolutoria legal. No por una obsesión con los términos, sino porque es la expresión que mejor refleja en lo que consiste esta especie de facultad resolutoria, que es que nace de la ley. Y que la diferencia de la otra especie de esta clasificación, que es que nace de un pacto, el pacto comisorio. Vamos a hablar entonces de la facultad resolutoria legal o implícita de aquí en adelante. Y en este video el tema, fuera de esta presentación general que hago, en este video el tema es el ámbito de aplicación. Porque la norma que te leí no dice los contratos se pueden resolver implícitamente o no. Dice, en los contratos bilaterales la cláusula resolutoria es implícita. Entonces, vamos viendo, ámbito de aplicación de la figura. Primero, contratos. Aunque sea una obviedad, tiene que haber un contrato. Otro tipo de incumplimientos, aun cuando haya interdependencia o reciprocidad o obligaciones recíprocas, en principio no están abarcados por esta norma. Imagínate una nulidad. La nulidad implica la ineficacia del acto. Pero imagínate también que se hubieran cumplido prestaciones por ambas partes. Hay que devolverlas, hay que restituirlas. Entonces, en esa restitución, o esa doble restitución derivada de la nulidad en el ejemplo que te di, ¿hay reciprocidad? Podría haberla. Podría decirse que sí. ¿Se puede aplicar el 1087? En principio no. ¿Por qué? Porque esto no es un contrato bilateral. Esta no es una restitución. Esto no son obligaciones que nacen de un contrato, sino que son obligaciones que nacen de la nulidad de un contrato, que es una cuestión distinta. En fin, es solo un ejemplo, ¿no? A contratos. Pero no a todos los contratos, porque el artículo
leído, nos dice a los contratos bilaterales o en los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales están definidos en el 966 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Son aquellos en los cuales las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. La una hacia la otra. Si te interesa conocer más sobre esta clasificación, a los bilaterales se oponen los unilaterales, podés ver el video en mi canal, ¿sí? Ahí está el video en mi canal. Pero quedémonos con esta idea, ¿no? Se obligan recíprocamente la una hacia la otra, como ocurre con una compraventa, una locación, un contrato de servicios, un contrato de obra. ¿Sí? Me obligo a darte la cosa, te obligás a pagarme el precio. Me obligo a darte una cosa y permitirte su y goce, te obligás a pagarme un alquiler. Y así. Las notas definitorias son dos de los contratos bilaterales. Uno, que ambas partes se obligan. Y dos, que lo hacen en forma recíproca. Yo me obligo porque vos te obligás. Hay una interdependencia entre las prestaciones que asumen las partes. Claro, y esto nos lleva a la pregunta de qué hacemos con los contratos onerosos que no son bilaterales. ¿Qué hacemos con los contratos onerosos que no son bilaterales? Porque el contrato oneroso es aquel en el cual las partes se sacrifican, ambas. Se oponen a los gratuitos, en los cuales una asume un sacrificio y la otra solamente obtiene ventajas a partir de ese contrato. Una donación, por ejemplo. Sacrificio para el donante, ventaja para el donatario. Si te interesa conocer más sobre esta clasificación, puedes ver mi video en el canal, ¿no? Pero volvamos a este punto. ¿Cómo es esto de los contratos onerosos no bilaterales? Bueno, normalmente los contratos onerosos son bilaterales. Fíjate los 4 ejemplos que te di de contratos bilaterales son contratos onerosos. La compraventa, la donación, la locación, el contrato de servicio, el contrato de obra. Se sacrifican recíprocamente las partes. Pero podría llegar a haber contratos que, aun siendo onerosos, no sean bilaterales. Y esto es posible por una cuestión técnica, que es que hay algunos contratos que tienen efectos traslativos. ¿Qué es esto? Bueno, son contratos en los cuales las partes no se obligan a hacer algo, sino que ya lo hacen. No se obligan a transmitir un derecho, ya lo transmiten. Te doy un ejemplo, una cesión de marca. En una cesión de marca, ponle que vos y yo hacemos una cesión de marca. Yo soy el cedente, vos sos el cesionario. Yo no me obligo a transmitirte la marca. Te la transmito en el momento mismo que se celebra el contrato. Vos ya pasás a ser el titular de la marca. Vos mirá, bueno, pero hay que escribir el contrato en algún registro. Será los efectos de la oponibilidad. Vos ya sos el titular. En cambio, vos te obligás a pagarme el precio. Fíjate la diferencia con una compraventa, en la cual, si fuera una compraventa, yo me estaría obligando a entregarte la cosa y transmitirte el dominio, pero todavía no lo hago con la celebración del contrato. Y vos te obligás a pagar el precio. Bueno, ahí está el punto. En los contratos con efectos personales, el de la compraventa, la parte se obliga a transmitir el derecho. Mientras que en los contratos con efectos traslativos o reales, la parte transmite el derecho. Si querés conocer más sobre esta clasificación, de nuevo, te invito a que veas el video respectivo. Contratos con efectos personales y contratos con efectos traslativos o reales. Pero el punto, y esto es lo que acá nos interesa, es que por esta cuestión técnica, en estos contratos con efectos traslativos, es posible que el contrato, aun siendo oneroso, no sea bilateral. Vamos al ejemplo de la cesión de la marca. Fíjate. El cesionario se obliga a pagar el precio. ¿Y el cedente a qué se obliga? A nada. ¿Cómo que no se obliga a nada? ¿A dar la marca? No. Porque la marca ya la transmite cuando se celebra el contrato, en el mismo momento. Entonces vos tenés un contrato que hay prestaciones recíprocas, pero no hay obligaciones recíprocas. Es una prestación no obligacional, la de nuestro cedente en el ejemplo que te di. Bien, entonces acá viene la pregunta. ¿Le podemos aplicar el 1087? Si tenemos una cesión de marca y las partes no incluyeron un pacto comisorio, la única que les queda para resolver por incumplimiento es la ley supletoria, la facultad resolutoria legal. ¿Se les aplica? Y en principio no. ¿Por qué? Y porque 1087 dice, en los contratos bilaterales, y la cesión de una marca, aun siendo onerosa, no es bilateral. Claro, por otro lado decís, pero a ver, momento. ¿Cuál es la razón por la cual se le permite a un contratante resolver por incumplimiento en un contrato bilateral? La interdependencia, la reciprocidad, el sinalagma. Como me obligué porque vos te obligabas, si vos no cumplís, me desobligo. Pongo fin al contrato. Pero si esa es la razón, hay identidad de razón con la cesión de marca. Porque también en la cesión de marca el cedente se transmite la marca, no se obliga, transmite la marca,
porque le van a pagar un precio. Hay tanta interdependencia en un caso como en el otro. Luego, si hay identidad de razón, se justifica ya no la aplicación directa, porque no es un contrato bilateral, pero sí al menos la aplicación indirecta o analógica. Se aplica la resolución por incumplimiento en forma analógica. Ahora, esto pone en evidencia que el legislador se quedó corto, que en el fondo, es raro, porque esto es un tema muy debatido, la verdad que se había escrito muchísimo sobre el asunto, llama la atención, pero se quedó corto y terminó reconociendo la facultad resolutoria legal o implícita para la mayoría de los contratos en donde hay reciprocidad, interdependencia, pero no todos. Bueno, a esos que tienen interdependencia, pero que no son bilaterales, por analogía, también los podés resolver por incumplimiento. Bueno, tema resuelto, ya está. Los contratos onerosos también se pueden resolver por incumplimiento. No, momento. Porque no en todos los contratos onerosos hay interdependencia o reciprocidad. Entonces, la facultad resolutoria legal o implícita se aplica analógicamente a los contratos onerosos no bilaterales siempre y cuando sean recíprocos. Pero existe esta categoría, la de los onerosos no recíprocos. Ambas partes se sacrifican, pero no hay reciprocidad. Sí, fíjate. Una donación con cargo. En una donación con cargo, la donación es un contrato gratuito. Pero si tiene cargo, es oneroso hasta la medida del valor del cargo. Y por el resto es gratuito, lo dice la ley. Entonces voy a tener un contrato que es parcialmente oneroso, pero no hay reciprocidad, porque es obvio que el donante no se obligó frente al donatario por el cargo. Prueba cabal de que no existe esta reciprocidad es que precisamente porque es accesoria la obligación propia del donatario en este ejemplo, la imposibilidad de cumplimiento de esa obligación no provoca la extinción de la obligación recíproca del donante y por ende la del contrato de donación. Si estuvieran en paridad, si hubiera una reciprocidad, eso sí se produciría. Es el efecto típico de la imposibilidad de incumplimiento no imputable al deudor. Se extingue la obligación que no se puede cumplir sin culpa del deudor, se extingue la obligación correspectiva y si nacen de un contrato y tienen trascendencia suficiente, también se extingue el contrato. Pero no es este el caso. ¿Por qué? Por la accesoriedad, porque no hay interdependencia. Entonces, sintetizando, la facultad resolutoria legal se aplica a los contratos bilaterales en forma directa. Se aplica en forma indirecta o analógica a los contratos onerosos, unilaterales o no bilaterales, recíprocos. Y no se aplica a los onerosos en los que no hay reciprocidad. Con lo cual, vamos llegando ya al final de esta presentación y nos queda pendiente la resolución del caso que te planteara al inicio. ¿Qué hacemos con esta sesión de créditos en la cual el cedente se celebró la sesión, se pagó la primera cuota que era simultáneamente con la sesión, pero ya en la segunda cuota que era el mes no se pagó? ¿Puede el cedente resolver por incumplimiento? Bueno, la respuesta depende de qué tipo de contrato sea la sesión de créditos, que en este caso es una sesión onerosa, está claro, ¿no? Bien, ¿es bilateral? No. La sesión tiene efectos traslativos como con la sesión de marca. El cedente no se obliga a transmitirle el crédito al cesionario. El cedente le transmite el crédito al cesionario. Pero hay que notificar al deudor cedido. Eso es a los efectos de la oponibilidad. Pero el derecho se transmite al celebrar el contrato de cesión. Está en la letra de la ley. Entonces, no podés resolver un contrato por incumplimiento, una sesión de crédito. En este caso, ¿no se puede? No se puede. ¿Por analogía? Sí. ¿Por qué? Porque es oneroso y porque hay reciprocidad. Te transmití el crédito porque me ibas a pagar el precio. Entonces, ¿se lo puede resolver? Sí, por analogía. Esto en virtud de la facultad resolutoria legal. Y si querés conocer más sobre la resolución por incumplimiento en particular o sobre el derecho de los contratos en general, podés ver los demás videos de mi canal.